Bueno, bienvenidos, bienvenidas aquí al canal, que tenemos hoy un tema muy interesante y muy importante para las personas altamente sensibles y para las personas que trabajamos con ellas. Y para eso, pues tenemos aquí a esta invitada con la que vamos a tener una conversación muy interesante sobre esto que está a la orden del día, muchas veces en el trabajo con las personas altamente sensibles. Entonces, bueno, bienvenida Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Leo, gracias por la invitación. Realmente me encanta poder conversar esto contigo. En algún momento nos sentamos y hablamos de cómo el trabajo de ambos, tú con las personas altamente sensibles y yo desde el punto de vista de la terapia de trauma, pues justamente en una conversación nos damos cuenta la importancia de la integración de estos dos temas, ¿no? Y realmente me alegro que finalmente podamos hacer esta entrevista juntos. Gracias por invitarme. Sí, sí, estuvimos hablando y realmente que pensamos primero que teníamos que colaborar, que ya lo hemos hecho, y además que teníamos que hacer, digamos, difusión de esto porque es muy interesante, sobre todo tu forma de trabajar, forma de trabajar novedosa, eh, que es muy seria, muy profesional y bueno, creo que vale mucho la pena. Y bueno, aprovechamos de presentarnos. Yo soy Leonardo Uncal, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta familiar sistémico, especializado en personas altamente sensibles y trabajo con personas altamente sensibles de todas las edades y con sus familias. Y hago divulgación, etcétera, etcétera. Y aparte, soy un apasionado de la naturaleza y bueno, hago ecoterapia o terapia basada en conexión con la naturaleza, que luego hablaremos un poquillo de esto. Pero bueno, hoy estaremos hablando del trauma desde este punto de vista tan interesante que nos trae Hilda, que te dejo que tú te presentes también. Gracias, Leo. Sí, yo soy psicóloga, tengo ya muchos años trabajando específicamente en el área de trauma y el estrés postraumático. Tengo mi oficina aquí en Canadá y bueno, esa es mi especialización. Tengo mucho interés, mucha pasión y conocimiento sobre este tema, como eventos estresantes que nos hayan pasado en nuestra vida, bien sea de niños o de adultos, tienen un impacto en nuestra vida que a veces no nos damos cuenta o minimizamos. Entonces es muy interesante cómo desde el punto de vista neurológico, psicológico, respondemos a los eventos que nos pasan en la vida y cómo eso nos puede ir cambiando y nuestras reacciones. Entonces es un tema muy interesante y bueno, hoy tenemos muchísimo de qué hablar. Genial, genial. Bueno, una de las cosas que tenemos que hablar, más que nada para dar un contexto, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos hablando de alta sensibilidad. No estamos hablando simplemente de personas que lo sienten todo más y ya está, sino que estamos hablando de un rasgo del temperamento que es la parte heredada de la personalidad, es decir, la parte con que nacemos de la personalidad. Y este rasgo, su nombre científico oficial es sensibilidad del procesamiento sensorial, pero que ha sido conocido desde hace un tiempo como el rasgo de la alta sensibilidad, y las personas que lo tienen se les llama las personas altamente sensibles o PAS, o en su caso, niños altamente sensibles o NAS. Entonces, esto es un rasgo del temperamento que se estima que lo tienen alrededor del 20 como mínimo por ciento al 30% de la población. Entonces, esto no es un trastorno, no es una patología en sí, aunque tampoco descarta que uno pueda tener además de este rasgo algo más, ¿no? Algún problema, porque tú puedes ser extrovertido y tener un problema, eh, eh, por ejemplo, de ansiedad, y puedes ser introvertido y también tener un problema de ansiedad, ¿no? Pero lo que sí es que este rasgo pues incluye pues unas partes de luz, digamos, unas partes de fortaleza, pueden estar relacionadas con muchas cosas como empatía, creatividad, percepción profunda, eh, la capacidad de sentir las experiencias positivas de una manera bastante intensa, pero también vulnerabilidades, ¿no? Como eh, sentir también estas experiencias más desagradables de forma más intensa.
Y hacer un vuelo de pájaro rápido, las características de la alta sensibilidad, pues básicamente son cuatro que luego se han expandido a seis. La primera es una tendencia a procesar todo de forma más profunda. Son personas que cuando ocurre un evento, tanto un evento que venga desde afuera como un evento que sea un pensamiento, una emoción que venga desde adentro, ellos lo procesan todo eso de forma mucho más profunda. Y eso hace que reaccionen de forma más intensa, ¿no? Y básicamente lo que supone es una mayor actividad del sistema nervioso central, ¿no? Que viene así de serie, de fábrica. Entonces, este procesamiento profundo, pues, les hace tener grandes reflexiones desde que son muy pequeños, tener un mundo interior muy rico. Muchos de ellos también son bastante listos porque pueden procesar y analizar todo muy bien. Pero al mismo tiempo también anticipan escenarios, muchas veces eso, muchas veces negativos, y eso, pues bueno, también les trae ciertos problemas, ¿no? O ciertos retos. La segunda característica es una mayor actividad emocional, tanto en lo positivo como en lo negativo, y eso será clave muy interesante para lo que vamos a hablar del trauma. Y esto es porque en sus cerebros las regiones que están relacionadas con esto eh, están más activadas o funcionan de una manera en que hacen que procesen esto todo más intenso y profundamente. Hay un libro que se llama El cerebro altamente sensible de Acevedo que lo explica con mucho detalle, que a lo mejor podemos dejar en la descripción del video algún link para que vayan a verlo o pueden ver otros vídeos de alta sensibilidad para profundizar de los mismos que tengo yo en el canal. Y luego, pues ya tenemos la profundidad de procesamiento profundo, tenemos la mayor reactividad emocional, luego tenemos una capacidad de percibir más los detalles y sutilezas. Entonces son personas que también eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de trauma, que sensorialmente se quedan más impregnados con las cosas, ¿no? Con olores, con sonidos, con detalles visuales, con temas de sensación o de movimiento. Y aquí hay diferencias individuales también, ¿no? Hay gente que es más auditiva, más olfativa, etcétera. Eh, la cuarta característica tiene que ver con una mayor posibilidad de sobreestimularse o saturarse, porque lo que sucede es que cuando tú procesas todo más profundamente, pues es mucho más fácil que quedes desbordado o saturado. Y eso también tiene que ver con el trauma, por cierto. Ujú. Y allí es cuando empiezan a presentarse síntomas realmente de la alta sensibilidad. O sea, el resto de cosas que hablamos no necesariamente requiere que hayan síntomas, pero aquí sí puede haber somatización, puede haber síntomas de estrés, de ansiedad, necesidad de aislamiento y, bueno, otro tipo de cosas. Las otras dos características son bastante más positivas porque una es la sensibilidad social, que es esta capacidad de hacer sentir cómodos a los demás, de tener intuición y de poder tener esta gran empatía. A veces dice que se contagian de las emociones de los demás, que también eso tiene un reto, ¿no? Que es el poner límites, decir que no. Y la Sí. otra es la mayor sensibilidad a experiencias positivas, que aquí esto también es bastante interesante porque también los estudios dicen que incluso dentro de lo intensos que son en su reacción, suelen reaccionar más, con más intensidad a las experiencias positivas que a las negativas. Entonces, esto también es bastante interesante y luego creo que tenemos algo sobre eso en un gráfico, me parece que hay. Pero bueno, esto sí ha sido un vuelo de pájaro sobre lo que es la alta sensibilidad. eh, y bueno, a partir de ahora, lo que tenemos agendado en este viaje, en este paseillo que nos vamos a dar, es esta agenda, ¿no? Ya hemos hablado de la alta sensibilidad y ahora vamos a vincularla con el trauma. Vamos a hablar de los desencadenantes y esta sobrecarga sensorial que ya hemos introducido, de los síntomas de detección temprana, que tienen que ver con los disparadores o triggers, que es muy importante, los tratamientos efectivos y entre eso lo que está especializado precisamente Hilda, que es en la terapia de resolución acelerada y en particular los beneficios que eso puede traer para las personas con este rasgo. Eh, Además de lo que tiene que ver con prevenir, con la resiliencia, que va más allá de tratar, sino también tiene que ver con prevenir y con ser más resistente, que eso es muy interesante, muy interesante. Sí. Entonces,
te dejo hablar a ti un poquito porque estoy hablando yo ya un montón. Entonces, bueno, No, aquí ya hemos introducido algunas cosas, pero cuéntame, sí, dime. sí. No, tienes mucha razón. Realmente, como tú dices, las personas altamente sensibles tienden a ser más detallistas, tienden a profundizar un poco más los estímulos, la experiencia emocional también es un poco más intensa, tanto negativa como positiva. También, por ende, como procesan tanta información de sonidos, olores, sensaciones, eso también les puede llevar a sobrecargarse sensorialmente. Y también forman, si piensas cómo formamos recuerdos, memorias, estas memorias de las personas altamente sensibles también tienen toda esta información. Entonces, cuando estamos hablando de un evento traumático, la persona con una sensibilidad mayor va a tener memorias que van a ser mucho más complejas también. Entonces, como yo trabajo específicamente en la terapia de trauma, cuando me encuentro con personas que son altamente sensibles, me pueden describir con mucho, mucho detalle el evento traumático. Y cuando estamos procesando ese evento traumático, me estoy dando cuenta que tengo que trabajar con muchos eh, elementos sensoriales. Tenemos que procesar los olores del evento, las sensaciones, las temperaturas, muchos estímulos visuales que van a estar parte consolidados en ese recuerdo, ¿no? Algo que quería también mencionar es que las personas cuando tienen un evento traumático, eh, pues muchas personas tienen resiliencia, ¿no? Son capaces de sobrellevar ese evento traumático y se resuelve por ellos mismos. Especialmente si son personas que tienen una buena autoestima, un buen concepto personal y tienen apoyo social. Esos dos factores crean resiliencia. Sin embargo, hay otras personas que empiezan a desarrollar como un estrés postraumático, donde les cuesta un poco más o les cuesta un poco más de tiempo sobrellevar estos eventos traumáticos. Pueden entonces aparecer unos síntomas, ¿no? De los que vamos a hablar ya después. Pero si la persona tiene una alta sensibilidad, pareciera como que este rasgo, lo que la investigación científica nos dice es que este rasgo pareciera intensificar un poco estos síntomas o aumentar el riesgo de esta respuesta de estrés postraumático o de estrés crónico después de un evento traumático. Entonces, de esto es lo que vamos a enfocarnos hoy, cómo este tipo de personalidad o de rasgo de personalidad pareciera amplificar de alguna manera la experiencia de trauma. Entonces, si bien la mayoría de las personas puede que tenga una reacción al trauma con un nivel de estrés mayor, pareciera que este tipo de personalidad tiende a intensificar esto, ¿no? Pero también, como tú dices, responde muy positivamente a la terapia. Entonces, eso es bien interesante, cómo vamos a identificar si la persona está respondiendo al evento traumático y hacer una intervención temprana que es clave, ¿no? Aquí Genial. también tenemos un gráfico que quería explicarte, que es justamente lo que vamos a hablar. Las personas con un rasgo de sensibilidad alto van a responder a un evento negativo con mayor intensidad, con una respuesta mucho más negativa que la población que que sean neurotípicos, ¿no? En comparación con las personas más neurotípicas. Eh, por ejemplo, van a tener más cambios en la calidad del sueño, quizás más irritabilidad, más reacción emocional, quizás de tristeza, ansiedad, falta de motivación, cambios en el estado de ánimo, quizás se aíslan o empiezan a evadir esas situaciones que les generan miedo sobre la situación de trauma. Entonces, las respuestas negativas se van a vivir con más intensidad y según lo que muestra la investigación, la respuesta va a ser mucho más intensa. Al mismo tiempo, la respuesta a los ambientes positivos en las personas con alta sensibilidad pareciera también tener un impacto mucho mayor, más positivo significativamente en comparación con las personas que son neurotípicas. Por ende, el apoyo social, los ambientes positivos, la intervención temprana, la terapia, van a ser claves, van a tener un impacto mucho mayor en las personas con alta sensibilidad. Entonces, por eso la intervención temprana es importante. Sí. Y me gustaría aquí que pusiéramos un poco como de realidad y de casuística, ¿no? De cosas, ¿no? Y lo que sí yo veo en mi consulta, y que también está descrito en la investigación, es que realmente estas personas que han tenido
infancias en donde no han tenido un ambiente que haya podido responder o adaptarse de forma adecuada eh, a su condición, a su rasgo, son las que precisamente van a tener, digamos, como más dificultades. En cambio, las que sí que han tenido un ambiente que se ha ajustado, van a tener incluso menos posibilidades de tener problemas en el futuro, como ansiedad o estrés postraumático, en donde la ansiedad también juega un rol muy protagonista, ¿no? Entonces, Sí, eso creo que cuando a veces llega un adulto a la consulta que ha tenido una vida, tú lo notas. Pero a pesar de eso, eh, sigues viendo que la reacción a la terapia eh, puede ser más rápida, más positiva. sí. Entonces, eso es muy interesante. No, totalmente. Y hay mucha investigación y un libro muy bonito que me gusta de Dr. Bruce Perry, del doctor Bruce Perry, que habla sobre su trabajo con niños en psiquiatría infantil. Y él habla de cómo, justamente lo que estás diciendo, ese apoyo social, ese ambiente familiar es un factor protector ante los eventos de estrés altos o de trauma. Cuando él evalúa niños y se da cuenta por qué ciertos niños pueden sobrellevar momentos de estrés o traumático mucho mejor que otros, inclusive el desempeño social, el desempeño académico, porque hay niños que sobrepasan un evento traumático mejor que otros. Se da cuenta, es justo esto, el ambiente del niño. Si ese niño tiene una persona, un cuidador, un profesor, un entrenador, un familiar que está ahí para apoyarlo, que lo entiende, que le da contención, ese niño va a poder sobrellevar mucho mejor esa situación de estrés o ese evento traumático. Y en el caso de las personas altamente sensibles, pues mucho más, ¿no? Es muy, muy importante que consideremos cuál es el ambiente de este niño. Ujú. Y hay personas, y tengo clientes que han vivido situaciones muy difíciles, eventos muy traumáticos, infancias muy traumáticas, pero que son adultos funcionales y hasta muy exitosos. Y te preguntas, ¿por qué esta persona tuvo esta oportunidad de sobrellevar este trauma tan complejo en infancia y aún así poder ser un adulto funcional, que tiene relaciones sanas, que es exitoso, que tiene un bienestar? Y si te pones a evaluar la biografía de esta persona, la historia de esta persona, te darás cuenta que hay cuidadores y personas claves en su vida que le dieron ese ambiente seguro y fue con la contención y el factor protector en su vida. Exactamente. Y muchas veces, fíjate que en el caso de personas altamente sensibles, algo que yo veo también en la clínica, es que a veces este familiar es una persona que también puede que sea altamente sensible. Pero como esto es hereditario, a veces eso, a veces es algún familiar más lejano. Y si no es altamente sensible, pues por lo menos muy empática, muy empático y puede entonces acompañarlo. Y te digo una cosa, por ejemplo, en el caso de los niños, el tipo de tutora que tengan en el colegio de un año a otro hace toda la diferencia respecto a cómo va a estar el niño ese año y si va a estar bien, cómodo, fluyendo o si va a ser un año traumático, por decirlo de alguna manera. Ujú. Vale. Sí, Bueno, sí. pues aquí tenemos también este tema de del desencadenante, de la sobrecarga sensorial. No sé si quieres comentar esto tú también un poco, Hilda. Sí, sí, claro. Y ahí hablemos un poquito cuáles son los desencadenantes, ¿no? Porque cuando hablamos de trauma, a veces pensamos que tiene que ser un evento muy significativo. El estereotípico del trauma, a veces las personas lo asocian con un abuso físico, un abuso sexual, quizás un trauma lo pueden considerar como si fuera un evento natural, una catástrofe natural, pero muchas veces cuando hablamos de trauma complejo, trauma de infancia, puede ser algo de tipo de experiencias de críticas, de burlas, que aparecen en la vida de este niño, en la infancia, críticas constantes de un padre, por ejemplo, o la ausencia emocional de un cuidador, de una madre, eh, ausencia de alguno de los padres por razones de trabajo o enfermedad o separación de los padres. También podría ser un desencadenante de trauma, puede ser el duelo, la pérdida significativa de algún familiar o experimentar la enfermedad crónica de un familiar, de un ser querido. La pérdida de una mascota también puede ser un evento traumático, especialmente en infancia. Y otro de los eventos que pudiera generar un trauma
de tipo de apego también es el rechazo, el no sentirse que puede ser uno mismo, especialmente en infancia, cuando el niño crece en un ambiente que no facilita su expresión emocional, que no facilita su autonomía, su independencia, cuando el niño tiende a reprimirse porque siente que no puede expresar sus necesidades emocionalmente, no puede expresar sus gustos, sus intereses. O otro tipo de trauma puede ser la parentificación, el cambio de roles, la inversión de roles en la infancia, donde el niño, la niña tienen que tomar el rol de madre o de padre, tienen que protegerlo de sus cambios emocionales o de algún problema de salud mental o problemas de adicción. Entonces, el niño toma este rol de cuidador, se invierte en los roles y eso causa también traumas de tipo complejo, ¿no? Como te puedes dar cuenta, también otro tipo de trauma puede ser entornos, ambientes muy caóticos, muy impredecibles, donde hay cambios de colegio frecuentes, cambios de casa frecuentes, cambios de cuidadores frecuentes. En personas altamente sensibles también la exposición a ciertas imágenes, como pueden ser noticias o películas muy violentas, eh, noticias de guerra, de desastres o películas de miedo, puede ser suficiente como para generar una experiencia muy traumática, ¿no? Entonces, te hablo de esto un poco como de los ejemplos que podrían caracterizarse de tipo de trauma complejo, ¿no? Y ahora ya en adultos, un desencadenante puede ser cualquier estímulo que te recuerde a ese evento traumático. Y no necesariamente ese estímulo no está relacionado directamente con lo que te ocurrió, pero es muy similar como para el que el cerebro lo perciba como la posibilidad de una amenaza. Te pongo un ejemplo. Digamos que tenemos a esta chica, Sofía, por decirte un nombre, y Sofía está en una reunión en su trabajo. Y Sofía es una chica altamente sensible, que es muy empática, que le gusta hacer un buen trabajo, es muy detallista, le gusta quedar bien con los demás. Y en medio de la reunión alguien la interrumpe. Quizás para cualquier otra persona más neurotípica, esa interrupción pudiera percibirse como simplemente una molestia, pero en el caso de Sofía, ella lo siente intensamente. Lo siente como un rechazo y activa su sistema nervioso. Entonces empieza a sentir ansiedad, palpitación, sudoración en las manos y no se siente capaz de poder controlar esta emoción. Parece que es una respuesta que no está en acorde con la situación, porque no está en una situación amenaza, pero la interrupción de este compañero de trabajo activa esta recuerda de trauma en su infancia, porque quizás Sofía en su infancia se sintió muy rechazada por su padre, por decirte. Entonces, ese rechazo en su infancia es de alguna manera un amplificador de esta experiencia. Entonces, por su alta sensibilidad, Sofía va a asociar su rechazo infantil con el rechazo de esta persona en su trabajo y lo va a sentir intensamente. Esas huellas emocionales van a activar una respuesta de estrés muy intensa. Entonces, la combinación de ambos, la respuesta del trauma, pero la personalidad intensifica la respuesta emocional. Me imagino que has tenido Exactamente. muchos casos de este tipo también. Sí, sí, sí. Es bastante frecuente. Bueno, primero, esto es una cosa que nos pasa a todos, pero viéndolo con esta mirada se puede ver cómo se puede intensificar con el tema del rasgo. Y una de las cosas precisamente que pueden compartir, sobre todo personas de unas generaciones anteriores donde esto no se conocía, es esta sensación de ser incomprendido, que se parece mucho a eso que decías, no poder ser yo. Esta es una de las cosas que es más dolorosa y que claro, si tú eres parte como de una minoría neuronal, ¿no? Que tienes un sistema nervioso que no es el más típico, cuando decimos neurotípico nos estamos refiriendo a eso, que no es el más frecuente estadísticamente, porque no estamos hablando sino de un 20 o 30% de la población, que ya es bastante, pero que hay un 80 o un 70% que no. Entonces, esta experiencia de sentirme incomprendida, incomprendido, todo lo que eso puede suponer, es una de las cosas que más mencionan las personas en la conducta y es una de las cosas que es más liberadora cuando también reconocen que esto forma parte de su forma de ser y pueden integrar también todas las aspectos positivos, pero que está
muy relacionada con la parte traumática en el desarrollo, en la infancia, en la adolescencia, todo eso como tú decías. Sí, 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 inclusive lo veo mucho porque también trabajo en la terapia de pareja y incorporo este lente del trauma en la terapia de pareja. Y a ver, tengo con frecuencia casos de, por ejemplo, una persona que vivió un ambiente muy caótico, quizás un padre con adicción al alcohol, con abuso del alcohol, era un ambiente muy caótico, con mucho abuso emocional, mucho conflicto. Y ahora esta persona, ya de adulto, está en una relación sana con su pareja, pero en el momento en que la pareja se enoja, inclusive el cambio en su tono de voz de la pareja es suficiente como para activar esta respuesta eso, de trauma nervioso. Entonces, este chico se pone muy nervioso, se pone muy tenso y ante el mínimo cambio en el tono de voz de su pareja, aunque no esté alzando la voz, simplemente cambia el tono de voz, quizás una frustración, es suficiente para desencadenar una respuesta de miedo en este chico. Entonces, ¿qué hace? Lo que ha aprendido es que en la infancia tenía que evitar a su padre. Cuando el padre estaba interactuando de esta manera o había usado el alcohol, estaba muy agresivo. El chico aprendió que tenía que esconderse en su cuarto, por ejemplo. Entonces ahora, este chico de adulto, cuando su pareja cambia el tono de voz y la nota frustrada, lo que hace es evadir completamente la conversación. Y entonces es el mismo mecanismo de defensa de escape. Aunque él sabe como adulto que está seguro con su pareja, que lo más sano es que conversen, que tengan esta conversación incómoda, pero él no es capaz de hacerlo porque su sistema nervioso entra como un estado de alerta y de miedo y lo que quiere es evitar completamente la conversación. Entonces, otro ejemplo de cómo interactúa el trauma con esta personalidad sensible en nuestro día a día, ¿no? sí, exactamente, sí, sí, he tenido varias situaciones en consulta que son muy parecidas. Y luego, cómo se engancha el trauma de uno con el trauma del otro, muchas veces, ¿no? Entonces, este reacciona, el otro se siente amenazado porque le mueve también su trauma, y entonces ahí se Totalmente. arma un, bueno, un círculo ahí bueno, que una dinámica bueno, que hace explotar, pero bueno, que también se puede revertir cuando hay conciencia y precisamente estamos hablando. Claro, claro. Y si ambos tienen una alta sensibilidad, usted tiene que estar mucho más consciente, ¿no? Porque como tú Tiene dices, que si estar, la pareja va a activar los traumas de cada uno. Entonces este chico se aleja de la conversación difícil, pero entonces activa la herida de el abandono. abandono, eso. No, perfecto. Los dos tratando de tener una conversación desde las heridas de infancia, ¿no? Entonces tú te Ujú. vas porque tú no toleras la incomodidad y cuando me dejas me activas mi herida del abandono. Entonces ambos no nos sentimos seguros en ese momento, ¿no? Ujú. Exactamente, exactamente. Bueno, y Este, hablando de, dime, sí. No, sí, este gráfico que acabas de presentar justamente habla un poquito de esto, ¿no? Cómo nuestro mundo interior se combina con nuestros estímulos externos, nuestra experiencia del mundo externo, para darnos una autopercepción de quién soy yo y quiénes son las personas a mi alrededor. Si yo he tenido un apego seguro, una infancia segura, donde mi sistema nervioso está tranquilo, yo voy a percibir los estímulos de mi mundo externo de manera segura. Entonces voy a poder integrar. Si yo soy una persona que me sentía amado, seguro, cuando mi pareja se siente frustrada, por ejemplo, yo no voy a percibir esa frustración como una amenaza. Entonces integro mi mundo interior como mi experiencia externa y tengo una interpretación, una autopercepción donde puedo decirme a mí misma, mi pareja está frustrada, pero no es una amenaza. Por el contrario, si yo tengo una alta sensibilidad y tengo un mundo interior en donde me siento inseguro, con ansiedad, con muchos miedos, eso va a cambiar la interpretación de mi mundo exterior. Yo a veces le digo a mis clientes que mi mundo interior es como si tuviera unos lentes de colores. Entonces, mi ansiedad es un lente de color que me hace cambiar mi percepción de las conversaciones, de los estímulos externos, del si estaba manejando y alguien me pasó, cómo interpreto yo la acción del otro, si alguien me ignoró, si alguien me interrumpió, si alguien no llamó cuando dije que iba a llamar, cómo interpreto yo dentro de este lente
que es la ansiedad. Entonces, ese lente de color, que es la ansiedad, me cambia mi interpretación de mi mundo externo. Y entonces Mm. yo la interpretación que voy a tener no es, bueno, esa persona está ocupada y no me llamó. Mi interpretación va a ser, yo no le importo a esa persona. Y si yo soy altamente sensible, la intensidad emocional va a ser mucho mayor. Voy a sentir mucho rechazo, mucho miedo, mucho abandono, mucha tristeza, y la voy a sentir también en mi cuerpo, ¿no? Exactamente. Sí, no, y estas cosas pues se ven bastante en las consultas y son bastante habituales, ¿no? Como estos gatillos emocionales, que es así como yo le llamo, que en realidad, bueno, o también se pueden llamar como los triggers o estos traumas, hacen bueno, que haya toda esta respuesta fisiológica que estamos viendo aquí y estas reacciones. Y la diferencia que hay cuando una persona tiene una experiencia más traumática, ¿no? En su pasado, y cuando tienen una experiencia de haberse sentido amados y sentirse seguros, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto realmente que es bastante interesante, ¿no? Cuando hablamos de apego, lo que estamos hablando para las personas que no, porque esto es un término muy psicológico, una manera creo que es sencillo de explicarlo es como la idea que se hace uno cuando es muy pequeñito de qué esperar de los demás, ¿no? Si puedo contar con ellos si necesito ayuda, o si puedo contar a veces sí y a veces no, o si no puedo contar directamente. Y según haya sido esa interpretación que yo he hecho, voy a generar una expectativa que va a condicionar mi forma de ser y de relacionarme con los demás. Y esto ocurre cuando los niños son bastante pequeños. Pero bueno, que luego también parte de lo que estamos hablando hoy sirve para poder superar estas cosas y poderlas modular para para que podamos sentir más control sobre nuestra vida, ¿no? Y no estar tan condicionados por ese pasado. Vale, Ujú. paso entonces un poquito a la próxima cosa, ok. Bueno, ahorita si quieres sigue comentando tú, ¿no? Que esto también es parte de Y tu aquí experticia. sí, obviamente a veces tenemos esta inquietud, ¿no? ¿Cómo sé que estoy respondiendo a un evento traumático, o si mis hijos o si mi pareja están sobrellevando un evento traumático o estresante sanamente, o hay síntomas o signos que yo debería prestar atención? Por ejemplo, si una familia identifica que tiene un niño altamente sensible, y les ha tocado hacer un cambio de colegio, por ejemplo, eh, una buena manera de evaluar si este niño se está ajustando bien a los cambios de casa, de colegio, es ver si aparecen algunos de estos síntomas de manera crónica, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hay un evento traumático, normalmente los síntomas que vemos en la población en general, pero aún más intensificados con esta población altamente sensible, sería ansiedad. Una persona, un niño, un adulto que de repente, después del evento, empieza a sentir mucha más ansiedad. Tiene dificultades para dormir o conciliar el sueño o dormir durante toda la noche, se despierta con facilidad, especialmente a las 2 3 de la mañana. Empiezan a haber más síntomas de hipervigilancia, de estar notando mucho más el ambiente a su alrededor. Quizás empieza a haber un poco más de reacción emocional, lo notas más triste, más decaído, con menos motivación, menos iniciativa, deja de hacer las cosas que le gustaba. Si es un niño, l- puedes ver que hayan cambios en la manera en cómo juega o ya no le interesan ciertos juegos. Si es un adulto, pudiera ser que a esta chica que siempre le gustaba salir a montar bicicleta, ahora ya no le interesa o ha dejado de ver a sus amigas. Entonces, el aislamiento es un síntoma de detención temprana del trauma también. Esa intensidad emocional que puede aparecer como ira o irritabilidad. Es la persona que ha tenido recientemente una pérdida, se le ha muerto un familiar, un padre, una madre, y la pareja lo empieza a notar como un poco más irritable. No te puedo decir nada porque todo te molesta, te hago un comentario y lo tomas de manera defensiva, te pregunté dónde dejaste mi chaqueta y me contestaste mal de manera defensiva. Entonces, esa irritabilidad también es una respuesta de trauma, ¿no? El evitar situaciones. Digamos que una persona tuvo un evento que lo percibió como traumático en su trabajo. Tuvo un conflicto con un compañero de trabajo o con su jefa y ahora no quiere regresar a trabajar. Ha ido al médico para pedir
un permiso de trabajo, porque nada más pensar en volver a trabajar después de esa discusión en su trabajo le genera mucha ansiedad. Entonces empiezan a ver estos síntomas de evasión, de evitación relacionados al evento traumático. Y como tú decías, la somatización. Y esto aparece mucho también en niños. Los dolores de estómago, los dolores de cabeza, que no quiera comer. El adulto por lo general me dice, Hilda, estoy llegando a consulta, tengo mucho dolor de espalda, he tenido dolores de cabeza toda la semana, no puedo comer. Es cómo el cuerpo empieza a presentar esa respuesta del estrés. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien está reaccionando a un evento de mucho estrés, un evento traumático? Vamos a empezar a notar estos cambios muy comunes, ¿no? Normalmente estos síntomas se resuelven naturalmente si la persona tiene buen apoyo, tiene buenos recursos emocionales o psicológicos, pero en algunos casos, como el estrés postraumático, estos síntomas no se llegan a resolver con el tiempo, sino que se van haciendo cada vez más crónicos o empiezan a tener un impacto mayor en la vida de esta persona. Como te digo, el niño que no quiere volver a la escuela, la persona que no quiere volver al trabajo, o no quiere volver a manejar después de un accidente de carro, o la persona que ha dejado de comer, está perdiendo mucho peso, no se quiere levantar de la cama. Ya cuando estos síntomas empiezan a ser más largos y empiezan a tener mayor impacto, es importante la intervención. Sí, y yo quiero hacer un comentario aquí porque quien está escuchando esto, sobre todo si eres una madre, se va a, a poner en alerta y en hipervigilancia, como decimos, porque eh, estos síntomas se pueden presentar en los niños altamente sensibles, sobre todo cuando ha habido un cambio relativamente importante, un cambio percibido por él o ella como importante, en un periodo que podríamos llamar como un periodo de adaptación, ¿no? Hay veces que no sucede si todo se ha cuidado bien, pero como no podemos controlar todo, por ejemplo, no sé, se ha ido su mejor amigo a vivir a otro país. La maestra que tenía era una maravilla, ahora tiene un maestro que es un poco más exigente. Estos síntomas pueden aparecer. La diferencia está, como ha dicho Hilda, en que esto debería desaparecer cuando empezamos a hacer cosas y él se empieza a familiarizar. Entonces, este, porque también hay mucha ansiedad anticipatoria muchas veces en las personas altamente sensibles. Empiezan a, a imaginar escenarios y entre todos esos posibles escenarios algunos son amenazantes, entonces empiezan a preocuparse. Pero eso es interesante porque me gustaría que quien estuviera escuchando esto vea bien esta diferencia y no se angustia más de lo necesario, entendiendo que también existe este periodo, digamos, de esta respuesta, que es una respuesta natural porque necesitas tiempo para adaptarte cuando ha habido cambios que no se podían prever. Vale, simplemente esto porque me parece muy importante de mencionar. Sí, y este concepto de la ventana de tolerancia nos puede ayudar también a reconocer en nosotros mismos o en otros cuando estamos regulados ante una situación de alto estrés o una situación traumática. Y cuando hablo de una situación traumática, el evento traumático por lo general tiene dos elementos. Uno es que lo voy a percibir como una amenaza hacia mí o hacia un ser querido. Y el segundo elemento es que no me siento en control de la situación. Hay una desesperanza, hay una sensación de vulnerabilidad ante esa situación en la cual yo no tengo control. Eso es lo que caracteriza por lo general un evento traumático. Un evento de mucho estrés también puede generar estos cambios en la activación óptima. Todos tenemos esa ventana de tolerancia donde estamos óptimamente, podemos manejar funcionalmente el estrés del día a día. Claro, algunos tienen una ventana de tolerancia muy grande. Piensa en personas que trabajan en los hospitales, en urgencia, policías. Son personas que por lo general toleran mucho estrés, ¿no? Otras personas tendrán una tolerancia menor, pero lo importante es conocerlo. ¿Cuál es mi ventana de tolerancia? Son con las situaciones que me permiten óptimamente manejar mis niveles de estrés con los recursos psicológicos, emocionales, sociales, económicos que tengo. Y cuando salgo de esa ventana de tolerancia, porque hay un evento traumático, hay un evento de mucho estrés, yo voy a notar un cambio en mi sistema nervioso y eso se va a presentar de dos maneras, con un estado de hiperexcitación o hipoexcitación. En el estado de hiperexcitación voy a notar un aumento en esas sensaciones. Voy a tener emociones muy intensas que pueden ser de irritabilidad,
rabia, frustración, ira. Puede ser también que después me parezca que estoy muy reactivo, muy a la defensiva, con un estado de alerta máximo, donde todo me molesta, donde empiezo a notar hasta los sonidos mucho más intensos, el ruido me molesta, inclusive escuchar música no lo tolero, o ir a la tienda me sobrecarga por el ruido y la estimulación. Entonces, eso puede ser síntomas que me van a dar a mí la información de que estoy en un estado de hiperexcitación, no estoy en mi ventana de tolerancia. También aparece el procesamiento cognitivo de manera obsesiva, cíclica, que tú lo mencionabas, Leo. Es la persona que se empieza a preocupar mucho. Voy a entrar al colegio y cuáles van a ser mis compañeros de clase y qué profesora me va a tocar. O tenemos que hacer un viaje y qué va a pasar en ese viaje y si perdemos el vuelo y si pierdo las bolsas y la maleta. Entonces, es ese pensamiento obsesivo, cíclico, muy ansioso, que me hace entender que estoy fuera de mi ventana de tolerancia. Cuando las personas experimentan un trauma, esto lo vemos muy comúnmente, parecen muy intensamente estos síntomas y la personalidad altamente sensible va a intensificar estos síntomas. Por el contrario, puede que me encuentre en un estado más bien de hipoexcitación. Después de un evento traumático, puede que aparezca más bien una ausencia relativa de sensaciones. Me siento un poco más adormecido, donde ya no disfruto las cosas de la misma manera. Si me gustaba salir a caminar, ya no lo encuentro tan placentero como antes. Ya no empiezo a tener la misma motivación o la iniciativa que tenía antes. Tengo más dificultades para pensar claramente. Hay como un colapso, quizás una más tristeza, más, más sensación de vacío. Eso sería en el estado de hipointoxicación. Entonces, este concepto de tener tolerancia nos ayuda a todos para saber cómo estamos manejando el estrés. Y en este caso, para las personas altamente sensibles, vamos a notar que esos cambios van a ser mucho más intensos. Esos altos y bajos los podemos notar más intensamente. Sí, fíjate, por ejemplo, hay una persona que, bueno, que en algún momento llegó porque tenía un tema de que no soportaba los sonidos. Yo había ido bueno, al especialista en el tema de la audición, pero no me sale el nombre, pero bueno, este, y estaba como muy con eso y sí hicimos los test, hicimos las cosas y vimos que sí, que tenía el rasgo de la sensibilidad. Entonces, todas estas cosas que normalmente la alta sensibilidad ya molestan, es como que molestan más cuando estás en este estado. Este, Ujú. cuando estás fuera de tu ventana de tolerancia es como más todavía. Si ya de por sí ya tú lo sentías todo, ahora vas a estar más, todavía más. Si ya de por sí somatizabas, pues ahora somatizas más, ¿no? Si te molestan los ruidos, te van a molestar más, ¿no? Y cuando la persona logra volver a esta ventana de tolerancia, eso se modula y entonces ya no le molestaba tanto. Porque bueno, eso es una cosa que también es interesante. Una cosa es lo que yo siento a nivel sensorial, y otra cosa es cómo yo lo vivo, por ponerlo de forma simple, ¿no? Y allí hay un margen también para trabajar en terapia en este caso. Pero bueno, centrándonos nuevamente en lo que es el tema del trauma como tal, desde la mirada que tú haces, eh, pues podríamos continuar mirando esto de cuáles son los tratamientos que pueden ser efectivos. Aquí están algunos, sobre todo aquellos que tienen más evidencia científica, especialmente los, estos tres que están aquí y el cuarto, que también yo lo quise que tú lo pusieras para poder un poco decir que también el tema de la conexión con la naturaleza tiene también puede jugar un rol, ¿no? Aunque aquí nos vamos a estar dedicando más sobre todo al último. No sé si pudieras tú hablar un poco de estos terapias somáticas y la terapia cognitivo-conductual y yo poder hablar de la psicoterapia para que luego podamos empezar a hablar de la terapia de resolución acelerada. Sí, claro. Bueno, cuando estamos hablando de todos estos síntomas y todos estos activadores, las personas que nos están escuchando se preguntarán, bueno, ¿qué hago? ¿No? Si yo me identifico Mm. con esto que estamos hablando o identifico algún familiar, algún ser querido que está en este estado de alerta o de post-trauma, ¿qué hacemos? Como sabemos, las personas altamente sensibles pues responden mucho mejor a los ambientes positivos, incluyendo la intervención terapéutica. Dentro de la intervención que yo hago,
en mi práctica empezamos obviamente con evaluar el estilo de vida también. ¿Qué puede facilitar a esa persona a tener más espacios de relajación para poder liberar tensión, para poder tener más espacios de descanso? Ahí incluyo obviamente la meditación, el mindfulness, elementos que le permitan volver a esa ventana de tolerancia. Si la persona le gustaba hacer ejercicio y lo ha dejado de hacer, la intervención del tipo de vista cognitivo-conductual sería vamos a hacer empezar cambios pequeños en tu estilo de vida. Vamos a empezar a hacer más ejercicio, vamos a empezar a disminuir quizás el consumo de alcohol, de sustancias, del uso del teléfono, empezar a mejorar la alimentación, incrementar el apoyo social, salir más con los amigos, comunicarse más con la familia, escribir sobre los sentimientos. Entonces, permitir que esa persona, a través de, puede ser la terapia cognitivo-conductual o la terapia somática, a volver a su ventana de tolerancia, ayudarle a tener más recursos. A veces el elemento del estrés o del trauma no se va completamente. Si tienes un jefe que es muy conflictivo, ahí va a estar. Pero te puedo ayudar tratando de tener más recursos emocionales o psicológicos que te permitan entrar a tu ventana de tolerancia para que tengas más capacidad de manejar esta situación. O quizás estás teniendo conflictos en tu casa con tu pareja. Una manera de ayudarte a entrar en tu ventana de tolerancia fue aumentar esos recursos emocionales. Si has tenido la experiencia de un trauma, puede ser un accidente, eh, lo que pasó no lo podemos evitar, pero puedo ayudarte a entrar en tu ventana de tolerancia utilizando estos elementos. Vamos a hablar sobre lo que te ocurrió, vamos a evaluar qué historia te estás diciendo, qué te estás contando sobre el accidente, cuáles son esas estrategias de autoayuda que quizás has dejado que tienes que volver a incorporar. Entonces, de eso se trata la terapia somática, la terapia cognitiva conductual, y ya te hablaré un poquito más de esta terapia de resolución acelerada, que es increíblemente eficaz para el tratamiento de trauma. Sí, bueno, yo aprovecho aquí de hablar un poco de estas otras terapias de la naturaleza, pero sí me gustaría antes, al hilo de lo que ibas diciendo, que cuando se trabaja con las personas altamente sensibles y se trabaja el tema de la conciencia, de tener este rasgo, de aceptarlo, de incluir también la parte positiva que ha tenido y de contarte tu historia y tu pasado a la luz desde esta mirada, también eso es otra de las maneras en que puedes aproximar a la persona a la ventana de tolerancia desde el punto de vista que empieza a reinterpretar y a resignificar esas cosas que le pasó, como por ejemplo diciendo, mira, no es que yo era el raro, yo no es que era el débil, yo no es que era bueno, el extraño, ¿no? Sino que yo tenía algo que no solamente lo tengo yo, sino que lo tienen muchas personas. Eso hace que la vivencia sea menos impactante desde el punto de vista negativo, digamos así. Eso es una de las cosas interesantes que tiene mucho el tema de trabajar desde esta mirada, desde donde yo lo he vivido. Y luego el tema de la naturaleza, pues, bueno, si estamos hablando de poder crear situaciones o estar en contacto con un entorno que sí que está probado científicamente, que te puede ayudar a estar más regulado y más desde ese punto de vista sensorial, más equilibrado, pues la naturaleza está allí. Y está, digamos, a este nivel que es más superficial de decir, bueno, en presencia de los estímulos naturales, cuando estoy en un parque, cuando estoy en contacto con un animal, también pues se han hecho muchas cosas con caballos, eso también es terapia con naturaleza. Eh, Eso hace que yo esté en un estado, digamos, de mayor modulación y eso aumenta mi ventana de tolerancia, porque se activa mi sistema nervioso, la parte que tiene que ver con recuperación y descanso y una cantidad de cosas que no me voy a extender porque haríamos, bueno, de hecho hay otros hablando específicamente de cómo actúa la naturaleza, otros vídeos, pero sí es verdad que hay un nivel también más profundo en donde estoy en un entorno en donde yo no me siento juzgado, me siento seguro, donde de alguna forma me siento sostenido y allí yo puedo, a través de la interacción con ese entorno, con los seres que hay en ese entorno, procesar eventos traumáticos de otra manera. Y de una manera amable y donde tengo toda esta ayuda de todo ese contexto natural. Que bueno, que sería como para hablar de esto, como digo, otro vídeo, pero bueno.
donde se pueden hacer muchas cosas interesantes para también apoyar esto. Y luego, pues claro, está esta otra cosa que es bastante dirigida, que además es perfectamente compatible con todo lo anterior y que se llama la terapia de resolución acelerada, y es lo que vamos a hablar ahora con más especificidad porque es precisamente la especialidad de Guía. Sí, Así que, gracias, Leo. ujú, Te hablo, esta terapia de resolución acelerada la encontré hace ya varios años. Estoy certificada em, a nivel de máster en la terapia de resolución acelerada y es una terapia específicamente para trauma con evidencia científica y es una de las terapias que más bonitas, que más trabajo, porque es extremadamente efectiva. Es un protocolo, no es una terapia que lleve muchas sesiones, puede llevar de 1 a 6 sesiones, entonces por eso se llama acelerada, porque permite la resolución muy rápida de los síntomas después de un evento estresante o un evento traumático. Es una terapia que permite ir profundamente a las sensaciones y a las emociones que están consolidadas o asociadas con un recuerdo traumático. Entonces, lo que hacemos es ayudar a la persona a explorar este recuerdo, pero no tiene por qué sobrecargarse contándolo una y otra vez y entrando en detalles sobre el evento. Simplemente lo que utilizamos es que la persona piense en este evento por unos pocos segundos. Por eso es muy efectiva para las personas altamente sensibles porque los protege de sobrecargarse emocionalmente si hablamos de una psicoterapia común, ¿no? Donde la persona pues habla en detalle 1 o 2 horas o varias sesiones sobre el evento. Aquí, con esta terapia no, simplemente invitas a la persona a recordar el evento por unos segundos y luego utilizamos algo que se llama el movimiento ocular guiado. Ese movimiento bilateral de los ojos que hacemos cuando estamos soñando nos ayuda a procesar profundamente emociones, sensaciones y ayudar al estado de relajación. Entonces, lo que estoy haciendo con la persona es neutralizar ese recuerdo traumático de quizás un padre abusivo, una madre ausente, un jefe muy crítico. Tiene una carga emocional profunda. Inclusive lo notas porque cuando ellos recuerdan este evento van a sentir una emoción, una sensación en el cuerpo. Me pueden decir, mira, cuando lo recuerdo tengo un nudo en la garganta, tengo malestar en el estómago, se me tensa la espalda. Y ahí nos enfocamos en esa emoción que está asociada con el recuerdo traumático y lo procesamos con este movimiento ocular bilateral que permite un estado de relajación. Entonces lo que estamos haciendo a nivel neuronal es neutralizar el recuerdo. Ahora, el ERT, esta terapia de resolución acelerada, tiene otra fase que es hermosísima, que es la parte de la reprogramación de la memoria. Estamos consolidando la memoria de otra manera. Lo que tú decías, vamos a cambiar la narrativa de ese recuerdo. Si tú pudieras ir, volver y cambiarla como si fueras el director, ¿cómo la cambiaríamos? ¿Cómo te hubieras ayudado a sentirte amado, seguro, empoderados, confiado? Y vamos a cambiar esa memoria con esta nueva escena. Entonces, a la persona altamente sensible le va a gustar mucho esto porque como son tan detallistas, cuando hacemos este tipo de terapia, crean con su imaginación una reprogramación de la memoria, unas escenas hermosísimas, con muchísimos detalles. Y se ven ellos mismos en esta escena con todos los colores, con todas las sensaciones, y me encuentro en este campo verde y huele a verano, y puedo escuchar las voces de mis amigos y el perro ladrando, y es la tarde, como las 5 de la tarde, y el sol está bajando. Entonces, es hermosísimo hacer este tipo de terapia con las personas altamente sensibles, porque cuando estoy consolidando la nueva memoria, ellos pueden crear unas escenas que son muy, muy poderosas, muy efectivas. Entonces, la persona altamente sensible, este tipo de terapia le es muy efectiva por eso, porque no hay una sobrecarga emocional, ellos mismos están en control de cómo vamos llevando el protocolo, no requiere que extensamente hablemos en detalle sobre el evento traumático y reduce los síntomas efectivamente en muy poco tiempo. Lo otro también que es increíble de este tipo de terapia es que lo que conseguimos, los resultados que conseguimos,
permanecen en el tiempo. Tengo clientes con los que trabajo 2, 3, 5 años y lo que hicimos en la terapia de resolución acelerada, pues permanece. eh, es como si esa emoción ya se neutralizó y cuando ellos piensan en el evento ya no provoca la misma intensidad, las mismas sensaciones. Y cuando se encuentran con eventos similares, de repente tienen que volver a trabajar con el mismo jefe o se encuentran con ese familiar o con ese padre o esa madre crítica, el padre no ha cambiado, pero su reacción al padre cambia. O mi jefe sigue siendo tan difícil como antes, pero ya no me siento tan vulnerable después de la terapia de trauma. Ya lo puedo manejar porque cambié y consolidé la memoria con esta nueva narrativa. Entonces es muy efectiva en muchas poblaciones, pero específicamente para las personas altamente sensibles funciona muy, muy bien. Inclusive para el tratamiento de trauma de duelo, es muy, muy bonito lo que se consigue con la terapia de resolución acelerada. Ujú. Bueno, yo creo que sería interesante hacer un resumen, así como simple, ¿no? De lo más simple para poder acercar esto, que tú lo has explicado muy bien, súper detallado, pero un poco cómo se ve desde afuera. Cuando yo he visto que tú estás haciendo esto y delante de mí, eh, bueno, básicamente entonces es a través de una técnica que es el del movimiento ocular y a través del recuerdo, ¿no? Y ese movimiento ocular tú haces unos barridos, ¿no? Que son así con el dedo y entonces eso imita como en los movimientos que hace los ojos cuando uno está soñando, que es cuando el cerebro se está reorganizando. Eso es una forma como de coger ese recuerdo y llamarlo, ¿no? Con todas esas sensaciones y queda como una plastilina allí que se puede, en ese momento ese recuerdo se puede como reorganizar, reconectar y luego volver a guardar, ¿no? Entonces, hay una primera fase en donde se busca eso, se trae, se tiene aquí esta plastilina y una vez que tenemos esa plastilina, entonces también a través de esta misma técnica, lo que se hace es hacer con esa plastilina una cosa ordenadita y colocarla en un lugar distinto Ujú. eh, de la memoria, de la mente. Y eso tiene como consecuencia que cuando te vuelves a enfrentar a la misma situación, a la misma persona, a la misma esto, tu respuesta, la respuesta de tu cuerpo no es tan reactiva, sino es como un poco más modulada, más matizada, y eso te permite entonces margen para poder tomar otras decisiones y para poder responder en vez de reaccionar, digamos así, ¿no? Para poder tener control y sentirte como más empoderado, menos vendido en esa situación. Yo, totalmente, totalmente. Me encanta esa analogía que utilizas de la plastilina, la voy a usar de ahora en adelante, porque me encanta que lo plantees con esa imagen metafórica, ¿no? De cómo los recuerdos son plásticos y podemos jugar con ellos, ¿no? Pero sí, Ujú, se tienen respuestas increíbles. Yo obviamente tengo muchos casos porque lo trabajo en mi práctica todo el tiempo, pero de personas que me han dicho, yo tengo 3 años sin poder dormir después que alguien entró a mi casa a robar y yo tenía los hijos adentro y no he podido dormir en 3 años. Con una sesión de resolución acelerada, hemos podido cambiar el recuerdo de ese evento traumático de manera que esta madre se sintiera empoderada, se sintiera segura. A la semana la vuelvo a ver para hacer un seguimiento, me dice, Hilda, he dormido como nunca. Y así, pues la estuve viendo ya de seguimiento una vez al mes y pudo volver a regresar a su trabajo, está durmiendo tranquila. Simplemente cambiar y neutralizar la emoción que ella tenía de desesperanza, de miedo, de ese recuerdo, fue suficiente como para que ella volviera otra vez a su funcionamiento óptimo. Entonces, ujú. me encanta que lo hayas puesto con esa analogía. Sí, y por ejemplo, si esto ha ocurrido con una persona con la que uno está haciendo un proceso psicoterapéutico, no es incompatible, es decir, de hecho pueden ayudarse uno al otro, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, llevas un trabajo con tu terapeuta y hay un punto en el cual tú estás tratando de aprender a cómo gestionar estas emociones tan intensas que te genera el trauma, que te disparan ciertos estímulos y que te abren esa herida, cuando hay la posibilidad de que tú puedas trabajar esto a ese nivel, como más del propio cerebro, del propio cuerpo, de
cómo están conectadas las cosas, la propia psicoterapia termina acelerándose también. O sea, también se termina el proceso que ya llevaba. Y además, como es un bloque de sesiones, puede estar como diciendo, es como cuando mandas a un especialista, ¿no? Dices, mira, o puedes hacerlo directamente como en el caso de toda la gente de consulta, ahí está con eso, pero en el caso de las personas altamente sensibles, que además, por ejemplo, en el caso mío, tienen también toda esta otra parte de gestionar el rasgo, de todas estas cuestiones. Esto es como una especie de, de campamento, ¿no? Como de intensivo que van, hacen eso y luego pueden volver. Y entonces al estar menos reactivas emocionalmente, también pueden procesar mejor las cosas, tomar distintas las decisiones y se pueden desbloquear ciertas cosas que iban más lento o inclusive donde no podíamos avanzar gracias a que se liberó esta parte más neuropsicológica, es decir, que tiene que ver Ujú. con el cerebro, ¿no? Con el hardware, por decirlo de alguna manera, y el software, por Total. supuesto, pero esta parte más de conexión. No, Ujú. totalmente. Inclusive en la terapia de pareja a veces recomiendo que una de las personas pues tome una terapia de resolución acelerada individual para poder procesar, por ejemplo, estas heridas de rechazo, de abandono, que parecen ser activadores dentro de la terapia de pareja. Entonces, una manera es que esa persona hace esa intervención aparte y se facilita la terapia de pareja, por ejemplo, o la terapia individual con otro psicólogo, ¿no? Sí, Exactamente. tiene muchísimos beneficios esta terapia en general, y incluyendo para las personas altamente sensibles. Vale. Y luego estaba viendo aquí que me adelanté un poco con las láminas, pero está bueno porque así veo esta parte que me gusta mucho, ¿no? Esto que tiene que ver con prevención y resiliencia, que también incorpora la terapia de resolución acelerada, según entiendo, ¿no? Y además que lo he podido ver, ¿no? Como también de alguna manera una cosa muy interesante fue, bueno, si hay un recurso que hemos identificado, algo que tú te tengas que recordar, una buena idea que has tenido, como por ejemplo, oye, me sirve imaginarme que hay un puente entre mi pasado y mi futuro, como fue en ese caso, por ejemplo, que también a través de la técnica de barrido, es como ese recuerdo, dejarlo allí como sembrado, ¿no? Eh, eh, que lo recuerde el cuerpo, ¿no? Que lo recuerde el propio cerebro, digámoslo así, ¿no? Y eso tenía que ver con más allá de lo que pasa aquí en este bloque de sesiones, qué puede pasar cuando te vayas y te tengas que enfrentar en el futuro a situaciones similares, ¿no? Que puedes tú activar con este recuerdo, ¿no? Desde tu propio cuerpo. Entonces, bueno, pues ahora sí te dejo que tú hables un poco de esta parte de prevención y resiliencia. Sí, cuando hablamos de resiliencia, lo mencionamos un poco antes, lo que la investigación muestra, y esto también lo investigué yo en mis tesis, es esta pregunta de por qué algunas personas sobrellevan mucho mejor el trauma que otros. Porque algunas personas tú te das cuenta que han tenido una infancia muy dura, con muchos traumas, mucho sufrimiento, pero tú ves que son adultos funcionales, relativamente sanos, con relaciones sanas, que han logrado sus metas, que han sido exitosos, que tienen buena autoestima, y tú lo comparas con otras personas que no han podido sobrellevar el trauma de la misma manera, que les ha costado mucho más seguir adelante. Y lo que la investigación demuestra, la investigación científica en este caso, es que la resiliencia parece estar fundamentada en dos factores. Uno, ese factor interno de mi autoestima, mi concepto personal, quién soy yo. Las personas que tienen un concepto personal, una autoestima más positiva, tienen más confianza en ellos mismos, se sienten más seguros de sus recursos, es el que te dice, mira, perdí el trabajo, pero no sé cómo voy a hacer, pero voy a seguir adelante. En cambio, la persona que se siente un poco más insegura cae más en la desesperanza, en el miedo. Entonces, eso por un lado, la autoestima, el concepto personal, la percepción de los recursos propios, crea resiliencia. Y el otro factor es el ambiente, que lo mencionamos. Ese ambiente seguro, ese ambiente familiar predecible, estable, esa pareja que está emocionalmente disponible, un ambiente que es predecible, que te apoya, que te entiende, va a ser un factor de resiliencia en situaciones de estrés o de trauma.
Entonces, cuando yo veo que una persona que ha vivido un ambiente muy hostil, un trauma muy complejo en infancia, pero veo que está funcionando muy bien, óptimamente, siempre pregunto, ¿quién estuvo ahí en tu vida? Y siempre hay alguien, siempre hay un tío, un profesor, un educador, un familiar que estuvo para ese niño y por eso esa persona pudo salir adelante. Y también, de alguna manera, esa persona ha generado cierta autoestima y confianza en ellos mismos. La prevención tiene que ver con vuelvo a la ventana de tolerancia. ¿Qué vamos a hacer para tener un balance entre nuestros estresores y nuestros recursos? Mis recursos son físicos, emocionales, sociales. Es importante mantener una calidad de sueño, la alimentación es esencial, el apoyo social, las actividades donde yo encuentre relajación, disfrute, el tiempo en la naturaleza es importante, estrategias de relajación, como pueden ser la meditación, el mindfulness, la respiración, ese apoyo familiar o social, eso nos van a ayudar a tener más resiliencia y a prevenir el que puedan haber más síntomas de trauma o de estrés crónico. Ujú. Vale, sí, 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 sí. Bueno, pues genial. Esto es como otro factor más, ¿no? La parte de la prevención, no solamente el tratamiento, sino la prevención y también lo que venga después, ¿no? La propia prevención en el tratamiento, ¿no? Para que, a pesar de que te haya pasado eso antes, luego ya a partir de ahora tú puedas tener más recursos para gestionar esto. Entonces, pues genial. Eh, bueno, eh, esta frase creo que es bastante interesante, ¿no? Porque resume un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Eh, que no es una debilidad, sino es una fortaleza cuando hay apoyo y tratamiento adecuado. Y esto puede generar resiliencia, esta capacidad de salir fortalecidos de las adversidades y de la vida, entre esos los traumas y la transformación, ¿no? Porque esto también, de alguna manera, si lo vemos desde un punto de vista así como más filosófico, evolutivo, ¿no? Los traumas también son oportunidades de evolución y crecimiento. Del dolor salen también la nueva vida, ¿no? Eh, en la naturaleza, por ejemplo, cuando explota un volcán, bueno, es como un evento doloroso desde el punto de vista de que puede generar mucha muerte y destrucción, pero resulta que luego de las cenizas de volcán crecen selvas y bosques espectaculares eh, que no habrían si no hubiese explotado el volcán. Con lo cual, esto también es un pensamiento resiliente porque, bueno, la Ujú. naturaleza es resiliente, ¿no? La vida es resiliente. La vida Ujú. busca la manera, busca la manera. Sí, es cierto. Vale, No, bueno, muchísimas gracias, Leo. Muy interesante la conversación y espero que sea muy útil para las personas que nos están escuchando. Si tú estás escuchando esta conversación y te interesa saber un poco más sobre la terapia de resolución acelerada o el trabajo que hacemos para personas altamente sensibles, aquí les dejamos los contactos. Tienes mi email, mi contacto de mi página web, también el de Leo. Y por favor no dudes en escribirnos cualquier pregunta, cualquier inquietud de donde estés. Te puedes poner en contacto con nosotros y será un placer poder responder cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan. Quizás más adelante nos gustaría hacer también un taller y seguir colaborando con este tema. genial, genial. Sí, bueno, decirles que también estos vínculos y estos contactos van a estar en la descripción del video en YouTube para que, bueno, para que puedan contactarnos y bueno, y en mi caso, pues también se puede hacer a través de la página web eh, y el correo electrónico que está allí, pues no está actualizado, pero no importa, yo pondré el actualizado abajo para que puedan consultarlo. Bueno, muchas gracias a ti también, Hilda. Un placer. Y bueno, Gracias. seguimos entonces, bueno, aprendiendo juntos aquí en esta simbiosis que estamos generando. Gracias. Adiós.